Estamos nuevamente con ustedes, son ya las 5:42. Conversamos enseguida con el doctor, él es médico epidemiólogo de la Universidad Antenor Orrego, el doctor Miguel Tresierra, seguimos analizando en UPAO Noticias la semana pasada desde un enfoque jurídico con el doctor Roberto Palacios, ahora desde un enfoque científico, médico, sobre la eutanasia, este caso de la psicóloga Ana Estrada Ugarte, a quien ya el Poder Judicial ha dispuesto al Ministerio de Salud y a de Salud que cumplan con la voluntad de esta señora que tiene una enfermedad pues terminal degenerativa. Conversamos entonces ahora desde un enfoque médico, científico con el doctor Tresierra. Doctor Tresierra, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, doctor, por la invitación. Gracias por la aceptación a nuestra convocatoria, como siempre. Es un tema muy controversial, muy polémico, de mucho análisis, doctor Tresierra. Esto es lo que ha dispuesto el Poder Judicial de lo que esta señora hace muchos años venía solicitando, la ciudadana, la psicóloga de profesión, Ana Estrada Ugarte, de aplicarse la técnica de la eutanasia. Y ella ha dicho que ya por fin, según esta disposición del Poder Judicial, va a gozar de su libertad para poder tener una muerte digna. Desde el punto de vista de la ciencia, de la medicina humana, doctor Tresierra, ¿cuál es la situación de la eutanasia en nuestro país y de este caso específicamente? Bueno, en ese aspecto, este es el primer caso que se daría en nuestro país en toda la historia de la salud, de la gestión en salud en el Perú. Pero creo que esto es muy complejo. No sé las decisiones judiciales respecto a la acción de amparo que la Defensoría del Pueblo ha presentado, pero creo que médicamente debería de ser más analizado. Yo estoy viendo que esa desinstitucionalización que durante estos últimos 20 años ha habido en el Perú está llegando a un asunto donde unos deciden por otros, ¿no? Recordemos que hace poco nomás hemos sido testigos acá en Trujillo de que un juez ha decidido diagnosticar e identificar el estado de gravedad de un paciente y ordenar a los médicos de un hospital para que sea atendido de esa forma. Yo no sé cuánto de medicina puede haber conocido ese juez para dar esa sentencia. Y lógicamente, pues suceden cosas como la que estamos comentando ahora. Pero yo pienso que lo que necesita el Perú es un poco más de educación, más que de instrucción. Y es de educación, y me quiero referir ahí al aspecto de todas las palabras que se utilizan para este asunto, ¿no? La propia señorita Estrada, apertura un blog que dicen, ayúdenme a tener una muerte digna, ¿no? Luego el Código Penal habla de un homicidio piadoso. Ahora se habla de muerte asistida, de suicidio asistido y un montón de términos que lo único que hacen es confundir y lo que es peor, autoconfundirse. Porque yo me pregunto, mira, como médico, yo he jurado, y más que el juramento, porque hay personas que no creen en juramentos y médicos que no creen en juramentos, yo estoy empeñando mi palabra de honor. Eso sí, nadie puede negar que un ser humano deba tener un honor. Y el honor del médico debe ser lo más sublime, el principio más superior en el ejercicio de la medicina, ¿no? Entonces, todo eso que decimos y que mal llamamos juramento hipocrático, porque no es el hipocrático, es un juramento que está siendo actualizado constantemente por la Asociación Médica Mundial, esto cambia. Y cambia no solamente en cuestiones de redacción, sino en cambia de enfoques. Por ejemplo, cuando yo me recibo de médico, hago un juramento que la Asociación Médica Mundial lo modifica en el año 65. Yo hago este juramento en el año 85. El año 2017,
la Asociación Médica Mundial y los que manejan este asunto de la revisión del juramento hipocrático se reúnen en Chicago, en Estados Unidos, y lo actualizan nuevamente. Y retiran algo bien interesante que no sé si los colegios médicos o algunas instituciones revisan, ¿no? Cuando yo juramento el año 85, repito, uno de los ítems por los cuales comprometía mi palabra de honor decía casi a la letra: mantener sumo respeto por la vida humana desde el momento mismo de la concepción y no utilizar, ni incluso bajo amenaza, mis conocimientos para contravenir las leyes de la humanidad. Y lógicamente ahí habría que preguntarnos cuáles son las leyes de la humanidad: vivir o morir, para que el médico pueda decidir pues realmente si está utilizando los conocimientos médicos para no contravenir las leyes de la humanidad. Esto ha sido cambiado, ¿no? Y esto ya no se considera mucho en el nuevo juramento hipocrático del 2017. Habla pues de velar ante todo por la salud y el bienestar de los pacientes, pero es casi a secas. Entonces, eso desde el punto de vista de formación médica. Pero desde el punto de vista de seres humanos, que probablemente tú tienes bastante sintonía en la población que escucha tu programa, yo creo que es cuestión de valores. Primero es preguntarme qué es dignidad, ¿no? Porque nosotros tenemos el derecho a tener una vida digna. ¿Y qué es la vida digna? Pues una vida de calidad, una vida en la que podamos comer lo que debemos de comer, una vida en la que podamos hacer deporte, tener nuestras facultades en total plenitud, ¿verdad? Para ejercer nuestra libertad. Yo no entiendo a qué le llaman muerte digna, porque contravendría la contradicción de dignidad en cuanto a calidad. Si yo tengo una vida digna, que significa una vida de calidad, una vida donde yo pueda hacer uso de todas mis facultades para ayudar a los demás, para vivir feliz, yo no entiendo qué cosa sería una muerte digna. Probablemente la señora está diciendo pues de que ella no quiere morir con el dolor que está teniendo, con las escaras, con las amputaciones que pueden llegar a complicar la polimiositis que ella sufre, y entonces ella quiere cortar súbitamente su vida, ¿ok? O sea, una muerte sin sufrimiento. Si eso es una muerte digna, entonces estamos en contra de la muerte de... Yo recuerdo el monstruo de Armendáriz, allá por mi niñez, y otras personas que fueron fusiladas en el Perú. Entonces a ellos se les premió con una muerte digna, porque no sufrieron, ¿ok? No sufrieron. Vemos cómo mueren nuestros pacientes. Mi madre acaba de fallecer hace 15 días y una semana con el oxígeno y tratando de dar lo mejor los médicos para luchar contra la enfermedad y darle una salud de vida digna, ¿no? Yo no sé si murió dignamente o no, yo no podría catalogar eso. Entonces, aquí va a venir una cola de qué cosa es muerte digna. Pues no todos los pacientes de las unidades de cuidados intensivos que vienen con respiradores artificiales. Doctor, va a parecer como eso de la vacancia por incapacidad moral. Exacto, no tenemos conceptos correctos. Yo me acuerdo mucho de mi niñez. El Constitucional tendrá que decidir a qué se refiere eso, tendrá que interpretar. Exacto. Yo no entiendo qué cosa le pueden llamar muerte digna. Y por otro lado, el ejercicio del médico que tiene que asistir a la muerte. Comentábamos, pues, ¿no?, que yo no sé a qué le llaman suicidio asistido, porque ¿cuál es la diferencia entre yo encerrarme en mi dormitorio, coger un revólver, pegarme un tiro, y eso es un suicidio? ¿Y qué cosa significaría el asistido? Que esté alguien mirándome, ¿no? Entonces yo creo que por naturaleza la vida humana va a defender la vida humana. Cualquier ser humano que está delante de mí evita que yo me suicide. Por naturaleza, por cuestiones de principio, por amor a la vida, porque la vida es un derecho fundamental de los seres humanos, ¿no? Entonces, la verdad es que ella puede decidir sobre su cuerpo, pero no necesariamente ser esto algo que quede como jurisprudencia en un país
que tiene sus falencias en cuestiones de leyes y de cumplimiento de leyes, y que estamos teniendo muchos problemas, ¿no? Mira, tenemos una ministra de Salud que en lugar de velar por la salud de los demás, primero pensó en su salud y se vacunó. Tuvimos un presidente que en lugar de velar por la salud de los peruanos, primero pensó en la suya y se vacunó. Tenemos un actual presidente que está discriminando, que si tú tienes dinero, tú vas a tener que ir a formar la cola y no puedes acceder al libre ejercicio de tu dinero que fue ganado honradamente, que sirvió para ahorrar el oxígeno que podrías comprar de necesidad si estás enfermo. No, eso no te puede ayudar a conseguir una forma de inmunizarte, de vacunarte accediendo a esos asuntos, ¿no? Yo no sé qué es peor, ¿no? Si soltar la vacuna para que lo maneje el privado y el que pueda acceder a ella la pueda comprar, o estar en la espera de que las oxigenadoras privadas se llenen también de dinero, ¿no? Yo he tenido que comprar 2 balones de oxígeno con todo, que están por encima de los 3.500 soles uno. ¿Por qué? Por tener los 10 metros los 10 metros cúbicos de oxígeno. Entonces, esas contradicciones, esos ires y venires, están haciendo que nosotros perdamos el amor a la vida, los principios básicos de los derechos fundamentales por los cuales somos peruanos, por las cuales nos honramos de ser peruanos y tanta cosa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo respeto mucho la profesión de la abogacía, pero me parece que la conclusión que debe darse debe ser no por una sentencia judicial, sino por, yo no sé, quizá formar el gobierno un órgano colegiado donde estén médicos, estén religiosos, estén abogados, estén defensores de los derechos humanos, antropólogos, sociólogos, para ellos decidir si la eutanasia se puede introducir legalmente en nuestro país, ¿no? Usted como médico no está de acuerdo, doctor Tresierra. No, definitivamente no estoy de acuerdo. Perdería la razón de ser de mi profesión, ¿no? Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque lo único que diría yo, ¿sabe qué, señor? Con usted ya no hay salvación, vaya pensando en la eutanasia. Me parece, si yo estoy trabajando en la institución que elaboro, en una comisión donde el médico tratante da una opinión, ¿no? Emite una opinión, y un grupo de médicos que estamos especializados en ciertas normas y con ciertas especialidades clínicas, tomamos la decisión de si esa enfermedad es recuperable en un periodo que la ley dice, 340 días. Si no consideramos que eso sea recuperable, nosotros tenemos que aconsejar a la persona y decirle que ya debería pensar en retirarse del trabajo y a hacer uso de su cesantía, de su pensión por incapacidad. Pero allí tenemos una salida, ¿no? O sea, el trabajo no es necesariamente un derecho fundamental, así de vida, pero yo no creo que tan fríamente podríamos, mira, si para este detalle tenemos que trabajar una serie de especialistas en un asunto, para decir usted ya no puede hacer ejercicio de sus labores en el puesto de trabajo que está ejerciendo, vaya pensando en la necesidad de ir a pensionarse. Incluso le damos una salida. El empleador podría utilizarlo a usted en otro tipo de puesto de trabajo en el cual no necesite el órgano dañado. Nosotros tenemos en el Hospital Lasarte, por ejemplo, un señor que no tiene visión, que es ciego, pero está trabajando con nosotros y él maneja muy bien las llamadas telefónicas y conecta un anexo con otro y nos ayuda mucho en ese aspecto, ¿no? Conozco de personas también con cierta discapacidad para un puesto que puede ser utilizado en otro puesto, el ascensorista y otras cosas. Pero eso de decidir un solo especialista en un área del conocimiento humano, en si una persona puede vivir o no, yo pienso que ya es algo que necesita ser evaluado en el Perú. Muy bien, doctor. Le agradecemos como siempre su participación. Doctor Miguel Tresierra estuvo opinando
en su condición de médico epidemiólogo, acerca de este fallo, pues, de la Corte del Poder Judicial de practicarle la eutanasia, aceptar la propuesta de esta ciudadana, Ana Estrada Ugarte, quien padece de una enfermedad terminal. Doctor, muchas gracias por su participación, muy amable. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista al padre Marco Antonio Pacherres para seguir analizando este tema de la eutanasia desde una mirada de la Iglesia Católica. Regresamos tras la pausa en UPAO Noticias.